En este video vamos a estudiar acerca de muchos temas importantes. Primeramente vamos a hablar acerca del tipo de consejería que debemos proveer para los que no conocen de Cristo. También vamos a ver que la responsabilidad de cada creyente es proveer la consejería bíblica. No solamente es la misión del pastor, pero la misión de cada creyente que está caminando con el Señor. También vamos a hablar acerca del propósito de la consejería. Es restaurar a los hermanos que no caminan bien. Empecemos. En esta lección vamos a empezar con un estudio acerca de la consejería y los incrédulos. Vamos a empezar con 1 Corintios capítulo 2, versículos 13 a 15. Primeramente necesitamos entender que Pablo dijo: de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino que las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. A veces las personas preguntan si debemos proveer consejería bíblica para los que no son creyentes. Según este texto, un incrédulo no puede agradecer las enseñanzas del Espíritu Santo. En otras palabras, un incrédulo no puede obedecer los mandamientos de la Biblia porque no conoce al Señor. No podemos proveer la consejería bíblica para los que no son creyentes. ¿Qué necesitan? Necesitan escuchar el Evangelio primeramente, porque no pueden obedecer la Biblia y primeramente necesitan conocer al Señor. La Escritura explica que el Espíritu Santo ayuda a las personas para entender la palabra de Dios. Pero, según Romanos 8:8, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible. ¿Por qué? Porque los incrédulos no tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo solamente vive en los corazones de los creyentes. Solamente los creyentes pueden obedecer al Señor porque el Espíritu Santo vive en ellos. Un incrédulo no puede caminar con el Señor. Primeramente necesita arrepentirse de sus pecados y confiar en Jesús como Señor. Otro texto que necesitamos entender, Ezequiel capítulo 26 versículos 26 a 27. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Es otro texto que explica que los incrédulos no pueden obedecer las enseñanzas de la Biblia porque tienen un corazón de piedra. Necesitan tener un corazón de carne. En otras palabras, un corazón transformado por el Espíritu Santo que da la capacidad para caminar con el Señor y andar en los estatutos del Señor. Otra vez, los incrédulos no pueden amar a Dios ni a su prójimo porque el Espíritu Santo nos da la capacidad para amar correctamente. Otro punto, la futilidad de aconsejar al incrédulo usando la Biblia. Si el incrédulo trata de cambiar, todavía no puede agradecer a Dios porque no conoce de Dios. Un ejemplo es que no debemos poner una curita en el cáncer. Necesitamos usar otra solución para el cáncer. Si alguien no conoce del Señor, no puede caminar con el Señor. No puede agradecer al Señor. Primeramente,
necesita confiar en Jesús. El incrédulo no solamente necesita cambiar su vida, pero necesita ser transformado por una relación con Jesucristo también. No debemos enseñar al incrédulo que puede ser santo aparte de Jesucristo. Hay muchos que por obras tratan de ser santo. Pero la Biblia dice que la salvación no viene por obras, es por gracia, es por misericordia, es por confiar en el Señor. Si un incrédulo quiere recibir consejería, primeramente el consejero necesita compartir el Evangelio con esta persona. Hay dos ejemplos del ministerio de Jesucristo. Cuando Nicodemo en Juan capítulo 3 vino para hablar con Jesús acerca de las cosas espirituales, Jesús empezó con una explicación del Evangelio. Y de esta explicación viene Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La samaritana tuvo muchos problemas también en Juan capítulo 4. Por ejemplo, tuvo problemas con su moralidad, porque ya tuvo muchos esposos y el hombre que vivía con ella en ese momento no era su esposo. Pero Jesús compartió el Evangelio porque una persona no puede cambiar si no conoce de Jesús. Necesita tener un corazón limpio primeramente. Necesitamos seguir el ejemplo de Jesús y compartir el Evangelio con los que no son creyentes. ¿Qué dice la Biblia acerca del Evangelio? El Evangelio tiene 3 partes, según 1 Corintios capítulo 15 versículos 3 a 4. Pablo dice: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El Evangelio es la muerte, el entierro y la resurrección de Jesús. Las personas necesitan arrepentirse de sus pecados y confiar en Jesús como el Rey, como el Señor, el dueño de sus vidas. Y es el mensaje que cada incrédulo necesita escuchar. Necesitamos compartir el Evangelio y después invitar a la persona para confiar en Jesús como Señor y Salvador. ¿Qué debemos hacer si el incrédulo no quiere ser salvo? Muchas veces cuando una persona comparte el Evangelio, la persona que escucha acerca de las buenas nuevas no quiere ser creyente. ¿Qué necesitamos hacer? Primeramente, necesitamos continuar compartiendo el Evangelio si tenemos oportunidad. En el futuro, primero Dios, vamos a tener más oportunidades y necesitamos buscar oportunidades para compartir el Evangelio. Pero si esta persona no quiere ser salvo, decimos que estamos listos para hablar acerca del Evangelio en cualquier momento en el futuro. También debemos declarar que solamente Jesús salva. Pero no podemos ayudar a esta persona con la consejería bíblica, porque si no conoce al Señor, no puede caminar con el Señor. No puede obedecer la Escritura. Necesita ser salva esta persona primeramente. Para algunos momentos vamos a hablar acerca de la consejería y la iglesia también. La consejería bíblica, según las Escrituras, es la responsabilidad de la iglesia. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 a 14, Pablo declaró: pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros, y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. La palabra
Amonestar es la palabra consejería en el idioma griego. Este texto nos explica que, primeramente, los pastores tienen la responsabilidad para proveer la consejería bíblica. Los pastores necesitan predicar, pero cuando las personas tienen preguntas o dudas, los pastores necesitan estar listos para abrir la Biblia e explicar el mensaje y también ayudar a las personas para aprender cómo aplicar las enseñanzas de la Biblia a sus vidas. Sí, los pastores tienen la responsabilidad para proveer la consejería bíblica, pero también necesitamos recordar, según 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, que los miembros de la iglesia deben proveer consejería a sus hermanos cuando hay necesidad también. No solamente es la responsabilidad de los pastores, pero es la responsabilidad de todos los miembros para caminar con el Señor, para crecer espiritualmente y entender la Escritura, y también ayudar a sus hermanos cuando tienen preguntas o dudas. Muchas veces, un miembro de la iglesia sabe que alguien tiene necesidades espirituales antes que el pastor sabe. Y si un miembro de la iglesia sabe que alguien tiene necesidad, es la responsabilidad de este miembro para ayudar primeramente, para usar la Escritura y aplicar las lecciones de la Escritura a la vida de los creyentes que tienen necesidades. La consejería bíblica, pues, es la responsabilidad de la iglesia. ¿Qué debemos hacer como creyentes, como miembros de la iglesia? Primeramente, amonestar a los indisciplinados, los que no caminan como deben caminar, que caminen en otras maneras que no agradecen al Señor. También animar a los desalentados. Muchas veces los creyentes están desanimados y necesitan ayuda de los otros creyentes para recordar que el Señor está con nosotros en medio de los problemas y que sepan también que hay hermanos y hermanas en la fe que pueden caminar con sus hermanos en Cristo, que hay mucha ayuda. Necesitamos animar a estas personas. También necesitamos sostener a los débiles. A veces hay personas que son débiles espiritualmente, deben crecer, pero no están creciendo muy bien. Y es nuestra responsabilidad para ayudar a estas personas en el crecimiento. Necesitan crecer para obedecer al Señor. Vamos a ayudar a estas personas para un momento, en el momento de la necesidad, y después cuando tienen más crecimiento, más madurez, van a continuar caminando sin este tipo de ayuda de los otros hermanos. También los creyentes necesitan ser pacientes con todos. A veces no tenemos mucha paciencia, pero necesitamos ser pacientes. Según Gálatas capítulo 6, versículo 1, los que tienen el Espíritu Santo, en otras palabras, cada creyente, estas personas pueden ayudar a sus hermanos que no caminan bien. Pablo dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sé que tú también seas tentado. Hay dos puntos aquí. Primeramente, necesitamos ayudar a las personas que tienen necesidades espirituales, pero también necesitamos humillarnos durante este proceso, porque cualquier creyente puede ser tentado con la misma tentación que afecta el hermano que se ha caído. Pablo fue fiel para proveer este tipo de consejería en Mileto. Es un lugar que ahora es parte del país de Turquía, porque en Hechos capítulo 20, versículo 31, él declaró a los creyentes en Mileto: por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas.
Pablo estaba ministrando en este lugar por 3 años y todo el tiempo estaba compartiendo la Escritura y amonestando a las personas cuando no estaban caminando bien. También él fue fiel para proveer este tipo de consejería en cada lugar donde él ministraba. Porque en Colosenses capítulo 1, versículo 28, Pablo dijo: a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Estos textos nos explican que todos los creyentes son consejeros, no solamente los pastores. Por lo tanto, Pablo dijo a los creyentes en Roma, en Romanos capítulo 15, versículo 14, en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. También él explicó en Colosenses capítulo 3, versículo 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Cada creyente tiene la responsabilidad para ayudar a su hermano que no camina bien, pero primeramente esta persona necesita caminar con el Señor si quiere ayudar a otra persona que no está caminando bien. También podemos ver en estos textos que hay muchas características de los consejeros. Primeramente, son llenos de bondad. También llenos de conocimiento. Necesitamos leer la Escritura, aprender el mensaje de la Escritura, obedecer la Escritura y también explicar la Escritura a otras personas. Dice también que los creyentes, los consejeros, necesitan ser capaces de amonestar. Cuando alguien no camina bien, los creyentes necesitan explicar que el camino en que estas personas caminan no está bien. También la palabra de Dios necesita habitar en ellos. En otras palabras, están estudiando la Escritura y obedeciendo la Escritura también. Pablo explica también en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, algo importante que necesitamos recordar. Él dice: estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. ¿De qué habla? Pablo habla acerca de la Escritura. Y él dice que el Señor nos ha dado la Escritura para proveernos ejemplos de cómo debemos caminar y cómo no debemos caminar. Los creyentes pues necesitan usar las Escrituras para proveer consejería, porque existen para ayudarnos, para aprender cómo amar a Dios y amar al prójimo. Las Escrituras fueron escritas para proveer consejería, y las lecciones de las Escrituras son para cada generación. Son para nuestra generación también, y necesitamos aprender las enseñanzas de la Biblia. Otra cosa que necesitamos hacer es estar listos para restaurar a las personas que se caen. Dios sabe que a veces vamos a encontrar creyentes que están involucrados con el pecado. Otra vez, recuerden Gálatas capítulo 6, versículo 1. Pablo dice: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En este versículo, sorprendido significa que las personas tienen problemas expulsando el pecado de sus vidas, que no caminan bien espiritualmente. Una falta es algo que va en contra de la Escritura. Y tenemos varios ejemplos en Gálatas capítulo 5,
versículos 19 a 21. Otra cosa que necesitamos saber es que Dios ha llamado a cada creyente para ayudar a los que han caído en una falta. Ayudar a los que tienen faltas es un mandato para cada creyente. Cada creyente debe ayudar a sus hermanos que no caminan bien. Otra cosa que necesitamos saber es que si nadie está ayudando a las personas y sabemos que tienen un problema, necesitamos ayudar. Es un pecado no ayudar a esta persona. Somos los guardianes de nuestros hermanos y necesitamos ayudar a nuestros hermanos cuando tienen problemas espirituales. El propósito de la consejería es restaurar al hermano, porque el hermano necesita caminar con el Señor otra vez. Cuando estamos ayudando a las personas, necesitamos recordar que tenemos que evitar los chismes y no pensar que somos superiores, porque cada creyente puede someter a la tentación. No es suficiente solamente orar por estas personas, porque el aconsejado tiene que obedecer también. Hay muchos que dicen que están orando para recibir socorro, pero necesitan obedecer y no solamente orar. Necesitamos hablar con el Señor por la oración y después necesitamos obedecer. Hay esperanza para el creyente en cualquier situación. Un ejemplo es el hombre que cometió adulterio con su madrastra y se arrepintió. En 1 Corintios, Pablo dijo a los hermanos en la iglesia: necesitan expulsar a este hombre de la iglesia porque está cometiendo pecado y no quiere arrepentirse. Después que expulsaron el hombre que cometió adulterio con su madrastra de la iglesia, el hombre se arrepintió y Pablo dijo a la iglesia que tenían que recibir a esta persona como miembro de la congregación otra vez, porque el propósito de la consejería bíblica es restaurar al hermano cuando se arrepiente. Hay esperanza porque tenemos la Escritura, también tenemos el Espíritu Santo y tenemos la iglesia para ayudarnos en esta misión. La palabra restaurar en el griego significa arreglar y el significado es hacer algo útil otra vez. En este contexto es obedecer al Señor. Debemos ayudar a las personas con un espíritu de humildad porque es un fruto del Espíritu Santo y en el futuro es posible que vamos a necesitar ayuda y va a ser la responsabilidad de otros creyentes para ayudarnos en este momento. Debemos tener cuidado porque podemos caer en la misma tentación, según Proverbios capítulo 16, versículo 18, y también 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Otra cosa que necesitamos saber que el amor verdadero no es una emoción, es una acción. Por lo tanto, debemos ayudar a los hermanos porque el amor verdadero es ayudar al hermano cuando se ha caído en el pecado. Un ejemplo es el buen samaritano. Un sacerdote y un levita dejó al hombre en la calle cuando casi murió por un ataque de los ladrones. Pero el buen samaritano vino y ayudó al hombre, puso al hombre en su asno y llevó al hombre a un lugar para descansar y compró medicina para él también. En otras palabras, el amor verdadero no es una emoción, es una acción y necesitamos ayudar a nuestros hermanos cuando hay necesidades. En este video vimos que la consejería bíblica es la responsabilidad no solamente del pastor, pero de cada creyente. Nosotros necesitamos ser maduros espiritualmente, necesitamos crecer en la fe y no solamente entender la Escritura, pero obedecer los mandatos del Señor. Los creyentes que están caminando bien, según Gálatas capítulo 6, versículo 1, tienen la capacidad para ayudar a otros creyentes que no están caminando bien.
Estamos aquí para caminar juntos y siempre debemos ser como el buen samaritano y ayudar a las personas que tienen necesidades espirituales.